amigas, amigos, bienvenidos desde Magic Voices. Estamos aquí, desgraciadamente no ha venido el presentador, así que nos vamos a presentar uno al otro. Yo voy a presentar al maestro Jaime Vega y le voy a hacer preguntas. Y el maestro Jaime Vega... Presento a Juan Carlos, no. Juan Alfonso. Juan Alfonso. Sí, Juan Carlos claro. es otro. Me Juan está Alfonso. confundiendo. Por eso mejor hay que hacer Oiga. Inteligencia artificial, porque Sí. así improvisado. Me acuerdo ¿Qué? cuando improvisaba uno y en esa época en la que empezamos usted y yo más o menos hace más de 50 años en el doblaje. Nos Yo conocemos. tengo ya 58 años haciendo doblaje, Juan. Ah, maestro. Sí, no, fue muy difícil la entrada, Ajá. porque para hacer sala Ajá. te tenían ahí horas y Es como el horas. chile, fue difícil la entrada, pero es más difícil la salida. Ah, no, sí, claro que sí. Todo depende de la saliva que tenga uno para poder hablar. Claro, maestro, 58 años en este medio. Yo voy a cumplir en julio 50 años de ser actor. De ser actor. De ser actor, Bueno, de que salí de la academia de la de Andrés Soler. Andrés Soler. Bueno, yo tengo como actor 68 años. Yo empecé en un curso de un año en la Escuela Nacional de Locutores. Incluso tengo mi licencia de la Secretaría de Educación Pública, como que me reconoce como locutor, que ahora ya no existe. Ya no, yo también tuve que hacer la prueba hace como 30 años, la prueba para la B. O sea, la A era más difícil y yo dije, no, yo voy por la B y afortunadamente de 2000 que nos inscribimos para ese examen, pasamos 20. Y no es mentira. Era muy difícil la prueba, muy difícil. Yo me pasé casi 3 meses diario estudiando de mañana, tarde y noche, libros y libros y libros y libros, porque te hacían una serie de preguntas de las más increíbles y había que contestar. Y es que, ¿saben qué? En esa época la consigna era reprobar a todos los que quisieran ser locutores de radio, porque todos querían hacer cabina. Y entonces los reyes de las cabinas, pues dijeron, no, señores, vamos a tener competencia, hay que reprobar a la mayoría. Y esa era la consigna. Yo me enteré por Díaz Mercado, por el papá del Perro Bermúdez, Sí. que su consigna era, no pases a nadie. Sí, claro. No, y además, porque había que tener una cultura, no podía entrar cualquiera a hacer locución. No, tenías la responsabilidad de estar frente a un micrófono y en la radio. Entonces, tu voz podría ser un puñal o podría ser la voz de un ángel. Sí, es muy peligroso, muy peligroso. La palabra es como una arma punzocortante o como una ametralladora. Hay que tener mucho cuidado con las palabras y con lo que se dice. Fíjate que ahorita me estoy acordando Sí. de cuando me invitaste a formar Magic Voices, Ajá. la escuela de doblaje, ¿verdad? Que empezamos a ver cómo la armábamos, la escuela. Y ya después de esto ya han salido un montón de escuelas de gente que no sabemos ni qué hace, ni cuál es su trascendencia, cuál es su preparación como actores, como especialistas, porque la carrera de doblaje es una especialidad. Claro, y la especialidad, la verdad, es la actuación. O sea, no cualquiera puede hacer doblaje. Tienes que aprender la técnica de un actor y tienes que aprender la técnica de la actuación para el doblaje. A nosotros, afortunadamente, gracias a que hicimos radio en nuestra época, en nuestra juventud, nos llamaron también y se nos facilitó hacer doblaje, porque en la radio tendrías que ser, todo lo que dices tiene que ser creíble, tiene que ser una vivencia total de tu personaje, aunque sea radionovela, para que la gente esté escuchando en su casa, estuviera escuchando. Y afortunadamente yo creo que ahora ya vamos a empezar en Magic Voices a hacer radionovelas, maestro, Sí. con la ayuda de usted, Me con la parece ayuda del maestro Rafa Carrera también. Sí, me parece muy bien que hagamos radionovelas. Yo me especialicé haciendo radionovelas durante 8 años, diario, de lunes a viernes, a sábado. ¿En de la lunes a XCW? sábado. En W, en Radio Programas de México, en XCQ. Entonces, en ¿usted trabajó en Calimán? Calimán, Ajá. Calimán, RCN, ¿no? RCN, sí, porque vino Modesto Vázquez de Cuba
a formar otra vez la radionovela, porque en esa época hubo crisis de radionovelas y entonces vino a imponer otra vez la radionovela que se inventó en Cuba. Y entonces él le venía de la CMQ y dijo, vamos a crear la radionovela y se creó Calimán. Yo pertenecía a esa compañía que era Producciones Alfa y empezamos a hacer radionovela. Y nosotros esa escuela que tuvimos hace 40, 50 años, la estamos dando también en Magic Voices, aquí en la Ciudad de México, gracias al maestro Jaime Vega, al maestro Rafael Carrera y al maestro Héctor Moreno, quien Sí, es especialista en comerciales, locutor de comerciales, narrador y doblaje. Entonces, tenemos puros especialistas aquí en Magic Voices y queremos hacer este momento muy ligero y platicándoles de nuestra vida. Nos conocimos hace 50 años, maestro. así es, Juan. Este, eh, A propósito, quería hacer más un paréntesis. Sí. Aquí en la escuela de Valle Voices damos clases de maestros de ceremonias, de locutores de cabina, de locutores de comerciales en vivo. Damos clases de actuación, porque el doblaje no es nada más hacer vocecitas y sincronizar con los actores extranjeros que uno les va a prestar la voz. No, hay que aprender a actuar, ¿verdad? A actuar. Y nosotros les damos la actuación, porque un actor que va a hacer un doblaje tiene que saber actuar para darle la calidad que necesita el actor extranjero al cual le estamos prestando la voz. Y debe tener la capacidad de poder desenvolverse, el dejar de ser él como persona para convertirse en el personaje, ya sea un lapicero, ya sea un ropero, ya sea un personaje fuerte, un superhéroe, quien sea, pero dejar de ser él para convertirse en ese personaje el cual va a doblar para que la gente crea, se crea lo que está viendo en pantalla, que el que está en la imagen es el que está hablando en español y no que fue doblado. Entonces esa es la característica principal que tiene Magic Voices, el que la gente vea la magia, que disfrute la magia de ver las películas, las series, las caricaturas, los animes, como si estuvieran dobladas en el idioma original o si fueran hechas en el idioma original. Porque dobladas en el idioma original no está mal dicho, maestro, porque ahorita estaba diciendo, ¿cómo voy a doblar a mi propio idioma? Sí, porque si el maestro dobló una escena de cine y de pronto hubo mucho ruido en esa escena, para no repetir la escena, el maestro tiene que ir a doblarse. Sí, en las películas mexicanas en las que hablamos español. A mí me pasó en una película que hice que se llamó El Principio de Gonzalo Martínez. Ajá. Hago ya un personaje ahí. Estábamos en un lugar donde en la distancia se oía música de unos festivales que había en un pueblo lejano y ya se alcanzaba a escuchar a donde estábamos filmando. Entonces había que doblar la película, ¿verdad? Porque si no se metía ese ruido y pues era imposible porque se trataba de la época de la revolución. Y entonces mi personaje lo tuvieron que doblar. Yo no me pude doblar porque estaba haciendo una telenovela y no pude asistir al doblaje. Y me dobló un compañero que ya en paz descanse, muy buen actor, muy buen cómico, Omar Jasso. Ah, no, pues qué honor, la verdad Sí, sí, también. sí. Un excelente Ujú. comediante. Entonces, no nada más es el doblaje Ujú, de películas extranjeras, también en México, ujú. ¿verdad? Incluso López Tarso se metió a hacer doblaje porque él tenía que doblar sus propias películas y le costó mucho trabajo doblarse él mismo, porque cada que pasaba el loop donde tenía que decir su diálogo, él se acordaba y lo decía en diferente forma y entonces no sincronizaba y le costó mucho trabajo porque hay que poner el sentimiento, la actuación para hacer doblaje. Porque si un personaje, por muy chiquito que sea,
del idioma que sea. Se aprende un papel para poder actuar, ¿verdad? Dura por lo menos una semana. Una semana está estudiando su papel, llega con el director le dice, a ver, di tu personaje, ya se lo dice, no, el director lo corrige, tienes que decirlo así, así, ya está. Ok, muy bien, ok, vamos a grabar, vamos a filmar. Y ese personaje dura 2, 3 días en filmarlo para que salga al aire, ¿verdad? Es un papel chiquito, ¿verdad? Pero el actor tardó más de una semana en memorizarlo, aprenderlo y dar todo lo que podía en la imagen cinematográfica. Y uno va a tardar 30 segundos en doblar lo que dijo ese personaje. Y lo mejor, maestro, que a esos 30 segundos que nosotros le ponemos de vivencia, de actuación, hay muchas series y muchos productos hechos en México, doblaje mexicano, que están mejor que el original, que ensayaron, practicaron más de 15 días. Así es, por eso hay que aprender a actuar. Es básico, la actuación es básico. No es nada más hacer, es que yo hago vocecitas, no, es que yo hablo así y asado. No, 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 es como esto de la inteligencia artificial. ¿Qué es eso? Ujú. ¿Qué es eso? ¿Cómo le van a poner la voz a un actor que está entregando su vida, su sentimiento, su ser, su creatividad, para que le pongan una voz artificial que hable como todo un robot? Entonces, Exacto. Y fíjese, maestro, que lo estoy viendo que es más difícil para una voz artificial para el doblaje al español, porque el español es muy rico en variación de sentimientos, de tonos. El español es muy rico y tiene muchas variaciones y es más difícil que lo lleguen es más, que lleguen a ser perfectos como el español, como un actor o una actriz en español. ya la palabra lo dice, inteligencia artificial, o sea que es artificio, no es una realidad, ¿verdad? No pueden sentir, tener el sentimiento y la lágrima, ¿no? Al decir un diálogo que tienes que dar toda la expresión sentimental o la rabia absoluta. No puede ser con inteligencia Sí, que artificial. le muevan un botoncito y le pongan que ahora con rabia. Sí, bueno, O sea, eso en cuanto a la sí, tecnología me ajá. parece maravilloso, Ujú. ¿verdad? Pero expresar los sentimientos de una persona para actuar, precisamente por eso son las películas, el teatro, ¿verdad? Donde uno expresa su persona, está uno suplantando al personaje que va uno a interpretar, va uno a entregar su vida al teatro. A ver, haz teatro con inteligencia artificial. Sí, no, no, no. Pues No, no, no. o- Solamente que fueran esas exposiciones que como hacen, que parecen imágenes que vienen de otro lado, ¿no? Que es, ¿cómo se llama, señor productor? Eso que es ¿cómo? No se oye, no se oye. no se oye porque es Es inteligencia inteligencia artificial. artificial, me viene a decir, cuando son imágenes que aparecen y que cantando y no está ahí el cantante. ¿Hologramas? Holograma, un Ah, holograma. un holograma. Actuar un holograma. Pero eso es muy diferente porque Ujú, son figuras ujú, holográficas que ujú, se logran ujú. con la computadora, ¿no? Pero digamos una expresión física de un actor que tiene que darte un personaje, ¿verdad? Y que tiene al momento de hablar, de expresar el sentimiento que tiene, ya sea rabia, risa, carcajada, ¿verdad? No puede hacerlo con ese sentimiento una inteligencia artificial. Es imposible. No, no, definitivamente. Y si pudiera llegar a ser, pasarán muchos años para que lleguen a copiarnos. Mire, le voy a poner un ejemplo, maestro Vega. Yo trabajé muchos años en Los Ángeles, en Estados Unidos, Ujú. y hubo una compañía en 1976 más o menos, que se le ocurrió empezar a grabarnos porque ya tenía la idea de suplantar a los actores. Ujú. Y entonces nos contrataron a varios, no sabíamos para qué, para hacer doblaje, ok, una compañía importante, Paramount, Universal, una de esas. Y entonces nos hacían decir cada palabra 20, 30 veces de forma diferente. Papá, 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 papá. Y entonces así, y después, té, té.
te. Y después, quiero. Y entonces, cuando trataron de juntar esas palabras, se tardaron días completos para hacer una frase, porque no sincronizaba el papá con el te, con el quiero, y entonces no por apretar las teclas iban a poner toda la frase como iba, entonces no se pudo. Y eso fue hace 50 años también Sí. casi. Yo estuve en Los Ángeles Ajá. iniciando el doblaje Ujú. para los actores que hablaban español en Los Ángeles, que querían hacer el doblaje y allí empezamos a trabajar. Yo fui como instructor. Mira, ¿sabes por qué no se puede sincronizar? Porque el sentimiento es muy difícil de juntar. Por ejemplo, si yo digo en este momento, eh, con el aire se batían las espadas de los lirios. No, vamos a repetir otra vez. Cuando di las espadas, dilo más despacio. Las espadas se batían como los lirios. No, no, no. Es, y los lirios se batían como las espadas. Así. Y los lirios se batían como las espadas. Ya fuiste a ritmos diferentes. Entonces no puedes empatar. Es como ahora lo que están haciendo en el doblaje. Di tal frase porque no se oye bien y ahí te edito y meto la frase. Cuando oyes toda la palabra completa, o sea, todo La frase las sí. frases completas, salta Hey. porque el ritmo y la emoción es diferente, aunque sea en el mismo momento. Aunque esté sincronizado en la gráfica. Ujú. Hay una gráfica en la computadora que es lo que están pidiendo ahora la mayoría de los clientes, que vayas de acuerdo a la gráfica, que si estás fuera de cuadro y hace tu personaje, ¡ay, lo hagas a tiempo. Oye, si estoy fuera de cuadro, ¿cómo lo voy a hacer a tiempo? Lo hago a la hora que yo lo sienta y lo diga y al fin no se ve mi personaje. No, tiene que ir en el mismo tiempo, los mismos segundos que se tardó el personaje original, porque así dice la gráfica. Son algunas tonterías que desgraciadamente pues se han perdido y ustedes saben muchas veces que el cliente pues a veces pierde la razón, ¿no? Sí, Entonces piden cosas que no son. que son imposibles. Se puede hacer con gráficas cuando son los juegos estos de video. Ah, exacto, los Ahí sí, videojuegos. porque vienen las gráficas, ¿no? Y uno va copiando las gráficas. O sea, la métrica Ajá. que tiene el texto, no pasarse ni entrar antes. Entonces va uno en la métrica de la gráfica y empieza y termina uno exacto, O ¿verdad? sea, los juegos de video no se doblan. Se actúan de acuerdo al programa que hicieron ellos en el idioma original. Te ponen la gráfica y la actuación para que la escuches y la veas, pero nada más la gráfica. Tú no ves la caricatura o la escena que vas a doblar. No se dobla. Simplemente se trata de imitar al personaje y te enseñan una foto del personaje que vas a hacer, pero te dicen copia como está en el original, en el idioma inglés o francés o alemán. Exacto. Ya lleva uno el ritmo, Ujú, uno ya pone la característica del personaje ujú. y va para adelante. Fíjate que me estaba ahorita, me acordé de que en el doblaje los actores cuidamos nosotros todavía las labiales. Las labiales en el idioma que sea, si es japonés, chino, el idioma, cuidar las labiales para que quede perfectamente el doblaje y parezca que el actor original habla el Es idioma que hasta español. en eso teníamos cuidado, en las labiales. Las labiales es un sentido en el que se le dice es que no estás en sincronía, aunque esté en el timing, pero se ve que el personaje mueve la boca muchas veces y tú no dices ninguna labial, o sea, el personaje dice, yo te quiero demasiado. Y entonces, I love you so much. Y entonces hay un love you y uno trata de ponerle en el love una labial para que se vea mucho más creíble en español. Entonces, hasta eso cuidábamos. Ahora ya no, desgraciadamente. Ahora ya se basan en el timing y todo eso. Y maestro, pues yo creo que estos temas son bastante interesantes y ya les mencionamos en este momento sobre los videos de juegos, los Los videojuegos. videojuegos, El sí. del próximo capítulo
Porque La vamos a hacer próxima- capítulos, ¿no? La próxima entrevista vamos Ajá, a empezar ajá. de cómo empezamos en el doblaje, Claro, me cómo parece se muy bien. inició Ajá. el doblaje y cómo va hasta ahora. Así que estén pendientes. Claro, no se vayan. Sigan en sintonía. Aquí estamos desde Magic Voices. Simplemente la mejor. El Y- maestro e Jaime Vega. E inscríbanse para que aprendan a actuar y puedan no solamente hacer doblaje, que sean versátiles en este negocio. Porque esa es nuestra ilusión. Que ustedes sean actores y actrices de verdad. Gracias.